Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Unas palabras de Andersel sobre Kerem Bürsin han salido a la luz y nadie puede creerlo. ¿Qué dijo realmente sobre él? Hace apenas unas horas, las redes sociales se encendieron con la revelación de una entrevista de hace varios años en la que la actriz turca Andersel hablaba sin filtros de sus sentimientos hacia Kerem Bürsin. En ese entonces, cuando la prensa aún especulaba sobre la cercanía de los dos, Ande sorprendió a todos diciendo, Kerem no es solo un compañero de trabajo, él es el amor de mi vida. Incluso sueño con casarme con él algún día. Estas declaraciones, guardadas en archivos televisivos, de repente se hicieron virales y llegaron a cada rincón del mundo hispanohablante. La reacción no se hizo esperar. Los seguidores de la pareja, que alguna vez fueron considerados la dupla más querida de las telenovelas turcas, comenzaron a compartir el video con mensajes cargados de nostalgia y emoción. Una fan escribió en Twitter, esto confirma lo que siempre supimos, Ande y Kerem estaban destinados a estar juntos. Mientras que otro usuario comentó, si estas palabras hubieran salido antes, quizás la historia de amor habría tomado otro rumbo. Ande, al enterarse de la repercusión, no tardó en dar una respuesta breve pero sincera a través de su entorno cercano. Según allegados a la actriz, ella habría dicho, no imaginé que esas palabras volverían a aparecer. Fue un momento de mi vida en el que mis emociones eran intensas y reales. Su tono reflejaba una mezcla de tristeza y melancolía, como si esas memorias fueran heridas abiertas que preferiría no remover. Kerem Bürsin, por su parte, fue sorprendido por periodistas a la salida de un evento en Estambul y, al ser consultado sobre la entrevista, respondió con una expresión visiblemente incómoda. No quiero hablar mucho del pasado. Es un recuerdo que me duele porque sé cuánto significaba para Ande y para mí en aquel entonces. Sus palabras mostraban claramente la carga emocional que este tema aún genera en él. El video de la entrevista se difundió tanto en TikTok como en Instagram, superando en pocas horas el 1.000.000 de reproducciones. Las frases más compartidas fueron precisamente las de Ande, él es el amor de mi vida y sueño con casarme con él. Esos fragmentos, acompañados de música melancólica y montajes con imágenes de la pareja, hicieron que miles de mujeres se identificaran con esa historia de amor imposible, con esa ilusión que, pese al tiempo, nunca llegó a concretarse. Medios turcos también reaccionaron rápidamente. Uno de los titulares más comentados fue, las confesiones ocultas de Andersel salen a la luz y conmocionan a Kerem Bürsin. En programas de televisión dedicaron largos minutos a debatir si aún queda algo entre ellos o si estas declaraciones podrían reabrir viejas heridas. Algunos periodistas incluso aseguraron que esta revelación podría incomodar las relaciones actuales de ambos, ya que ninguno de los dos ha confirmado públicamente un nuevo romance estable. La historia siguió creciendo con el paso de las horas. Los medios internacionales comenzaron a hacerse eco de la noticia, traduciendo las palabras de Ande a varios idiomas y generando debates en programas de espectáculos de América Latina y España. Revistas digitales dedicaron portadas enteras a esta confesión que, aunque antigua, parecía tener la fuerza de una revelación fresca. En algunos titulares se leía, Andersel confirma lo que todos sospechábamos o la confesión de amor que sacude al mundo del entretenimiento. Los fans más leales de la pareja recordaron los tiempos de Sen Kalkapm, la telenovela que los unió y que dio origen a uno de los fandoms más grandes del mundo. En aquel entonces, millones de espectadores seguían con devoción cada capítulo, convencidos de que la química en pantalla no podía ser solo actuación. Las nuevas declaraciones hicieron renacer esa ilusión colectiva, como si el tiempo no hubiera pasado y la historia pudiera tener una segunda oportunidad. En redes sociales, hashtags como #Ande y Kerem, #Amor Inolvidable y #El Amor de mi Vida comenzaron a posicionarse en tendencias globales. Videos de ediciones hechas por fanáticos con escenas de la novela, mezcladas con las frases de Ande y Kerem, circularon con millones de visualizaciones. Para muchos, no se trataba únicamente de una historia de celebridades, sino de un reflejo de sus propios sentimientos, de esos amores que marcaron su vida y que, aunque quedaron en el pasado, nunca se olvidan. Expertos en relaciones públicas opinaban que este tipo de revelaciones, lejos de ser una coincidencia, podrían estar relacionadas con nuevas estrategias de promoción. Algunos especulaban que la repentina viralización de la entrevista podría coincidir con proyectos profesionales de los actores, como nuevas series o colaboraciones internacionales.
Sin embargo, tanto Hande como Kerem optaron por guardar silencio en los días siguientes, lo que incrementó aún más el misterio. Un psicólogo invitado a un programa de televisión turco explicó que las palabras de Hande habían impactado tanto porque transmitían una verdad emocional universal: todos hemos tenido un amor que sentimos como eterno, que idealizamos como el amor de la vida. Cuando una figura pública expresa eso con tanta claridad, genera identificación masiva. Lo que dijo Hande no solo habla de Kerem, habla de todos nosotros. Mientras tanto, paparazzis comenzaron a seguir con más intensidad los pasos de ambos actores. Las cámaras buscaron cualquier gesto, cualquier mirada que pudiera alimentar la narrativa de un reencuentro o de una reconciliación. Los fans se aferraban a la esperanza de verlos juntos de nuevo, aunque fuera en un proyecto televisivo. Las productoras, por su parte, no descartaban aprovechar esta ola mediática para proponerles nuevas colaboraciones. Las declaraciones también provocaron discusiones sobre el papel de las redes sociales en mantener vivo el recuerdo de romances pasados. Algunos críticos señalaron que la viralización de un video antiguo podía ser injusta para las vidas actuales de los protagonistas, ya que obligaba a reabrir capítulos cerrados. Sin embargo, otros defendían que la memoria colectiva es parte esencial del fenómeno fan y que, de alguna manera, los artistas siempre estarán ligados a sus grandes historias de amor. Días después, medios locales revelaron que Hande habría rechazado una oferta de entrevista para aclarar sus palabras. Su equipo prefirió no darle más espacio al tema, dejando que la tormenta mediática se calmara sola. Kerem, en cambio, fue visto en un aeropuerto rumbo a un rodaje internacional y, al ser consultado una vez más, solo dijo: el pasado siempre será parte de mí, pero hoy estoy enfocado en lo que viene. Su respuesta fue interpretada como una manera elegante de cerrar la polémica. Sin embargo, el eco de aquella confesión no se apagó tan fácilmente. Blogs de fans continuaron escribiendo teorías, recordando cada mirada, cada gesto, cada entrevista pasada en la que ambos dejaban entrever una complicidad especial. Algunos incluso revivieron rumores de que sus familias habían llegado a conocerse, alimentando la fantasía de un romance que pudo haber llegado más lejos. La narrativa alcanzó un punto tan alto que hasta marcas de moda, conscientes de la atención mediática, comenzaron a usar imágenes de la pareja en campañas retro, aprovechando el boom nostálgico. Lo que parecía una simple confesión perdida en un archivo televisivo terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural, demostrando el poder de las emociones y la memoria colectiva. Con el tiempo, el tema comenzó a perder fuerza en los titulares, pero no en el corazón de los fans. Para ellos, Hande y Kerem siempre representarán la historia de un amor que trascendió la ficción. Y aunque en la vida real cada uno siga caminos distintos, esas palabras seguirán resonando como un recordatorio de que, a veces, lo más sincero y poderoso no es lo que ocurre, sino lo que pudo haber ocurrido. Y hasta aquí la noticia de hoy, queridos seguidores. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y contarme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem aún sienten algo el uno por el otro? Los estaré leyendo.